Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles al Máster en Ciencias en Ingeniería Estructural, Juan Carlos Pantoja Moyano. Él es catedrático de la Universidad San Francisco y él va a dar nuestro cuarto webinar dentro del primer encuentro sobre tratamiento de aguas residuales PETAR. Él va a hablar sobre diseño de estructuras hidráulicas. Queremos dar un especial agradecimiento al ACI Student Chapter de la Universidad San Francisco de Quito, que también en colaboración con la Facultad de Ingeniería Civil y el ingeniero Juan José Recalde, hemos podido organizar estos webinars. Ahora le voy a pasar la palabra al ingeniero Recalde para que él pueda iniciar la presentación y presentarnos un poquito más sobre Juan Carlos. Un gusto y muchas gracias. Gracias, Joaquín. De parte de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de San Francisco de Quito, es un gusto poder estar compartiendo en esta cuarta ocasión esta charla a cargo del ingeniero Juan Carlos Pantoja Moyano. El ingeniero Pantoja es profesor catedrático de la carrera de Ingeniería Civil en el Colegio de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de San Francisco de Quito en las ramas de Ingeniería Estructural. Él realizó cursó Ingeniería Civil en la Universidad de Nariño y tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes en Colombia. Sus intereses son las de ingeniería sismorresistente y dinámica estructural, evaluación sísmica de estructuras existentes, peligro y riesgo sísmico, mitigación de riesgo sísmico, normativa sismorresistente, dispositivos de disipación de energía, entre otros. Y Juan Carlos hoy nos va a acompañar con la charla sobre el diseño de estructuras hidráulicas. Te doy le doy la palabra al ingeniero Pantoja. Bueno, muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y un honor también poder compartir un poco de lo que sé acerca de este tema y pues esperando que sea de su agrado. Voy a empezar la presentación. Ahí ya me confirman si por favor se mira. ¿Está correcto? Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar hoy acerca del diseño de estructuras hidráulicas en general, enfocándonos un poco en las cuestiones que son diferentes, digamos, y que hay que considerar a lo que es el diseño de las estructuras convencionales, ¿no? Vamos a tener un esquema, ¿sí? Vamos a primero hablar un poco de las consideraciones generales de diseño, qué es una estructura hidráulica y más que todo cómo la considera el código, los estándares de diseño. Después vamos a hablar acerca de cómo debería realizarse adecuadamente la parte del análisis estructural, que es una parte bastante importante. Después hablaremos acerca de lo que es el diseño y los componentes de diseño estructural. Y para finalizar, vamos a hablar unas 3 conclusiones acerca del tema y pasamos a la parte de preguntas. ¿Listo? Entonces, primero, hablando un poco de las consideraciones y de las características, digamos que este tipo de estructuras distan del diseño tradicional por tener comportamientos específicos y más que todo por tener comportamientos estructurales específicos, diciéndolo así, ¿no? Entonces, dentro del código, la normativa las clasifica o las caracteriza teniendo en cuenta algunos parámetros, ¿no? Entonces, decimos que que poseen estrictos requerimientos para su diseño, debido a que nosotros debemos asegurar las condiciones de servicio, ¿sí? Cuando es su vida útil prácticamente, pero para asegurar esas condiciones de servicio, nosotros vamos a necesitar realizar un detallamiento cuidadoso que permita que la estructura tenga, primero que todo, una alta calidad, pero sobre todo, al ser estructuras ambientales que contienen líquidos, pues se garantice la impermeabilidad
del hormigón y más que todo esa parte del comportamiento, ¿no? Luego vamos a decir que las estructuras que se utilizan para contener o tratar o transmitir o almacenar lo que serían aguas limpias o aguas residuales, ¿sí? Deben ser prácticamente herméticas, esa sería la finalidad. Y la normativa, para lograr eso, pues limita algunas cosas y debemos garantizar también, pues, la mínima pérdida del fluido posible, ¿no? Digamos que entre las características más importantes, pues ya vamos viendo que la principal es hablar de la impermeabilidad de la estructura, ¿no? Y para lograr esto, hay algunas metodologías, sin embargo, pues las normativas, nosotros nos vamos a centrar en garantizar prácticamente 5 dentro de lo que son los diseños actualmente, ¿no? Entonces, lo primero, lograr que el concreto esté adecuadamente proporcionado, bien colocado, sin segregación y además adecuadamente curado. Luego, el segundo componente es controlar el ancho de grietas, ¿no? Nosotros vamos a tener que controlar el ancho de grieta y más que todo la profundidad. Y eso, pues vamos a ver en la parte del diseño cómo se realiza, ¿no? De ahí garantizar que existan juntas, ¿sí? Apropiadas y que estén espaciadas adecuadamente, diseñadas según lo que son las características de la expansión o la contracción térmica, impermeabilizadas y que pues en obra garantizar que estén adecuadamente construidas, ¿no? Entonces aquí en estas juntas lo que estamos hablando es las juntas de dilatación. Generalmente este tipo de estructuras pues tienen o tienden a ser de longitudes apreciables, en donde pues yo debo diseñar y prever dónde voy a hacer las juntas en el proceso de construcción y cómo las voy a mitigar el efecto de que existe una junta en el problema o en el comportamiento de la impermeabilidad de la estructura, ¿no? Por último, vamos a garantizar que el refuerzo que estamos colocando pues está adecuadamente provisto, detallado y colocado en su lugar, ¿sí? Entonces, dentro de la parte del diseño, hablaremos que el control del refuerzo, de los esfuerzos que se producen en él en condiciones de servicio y más que todo del espaciamiento que yo debo garantizar entre refuerzo de los elementos en concreto, es una parte fundamental, una pieza clave que garantiza también la parte de la impermeabilidad y el comportamiento en las condiciones de servicio, ¿no? Entonces, por último, garantizar también y prever lo que son elementos de protección, ¿sí? En donde sean requeridos como revestimientos impermeables, etc. ¿Listo? Entonces, digamos que estas serían las características principales de la parte del diseño en las que nos vamos a enfocar siempre al realizar esta parte, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablábamos de los 5 puntos, desde el punto de vista estructural, netamente, vamos a decir que la impermeabilidad, ¿sí? Va a ser garantizada y debería ser, como objetivo de diseño, garantizada principalmente por los 4 primeros puntos, ¿no? Entonces, garantizar un buen hormigón, garantizar el ancho de grieta mínimo, el espaciamiento del refuerzo, ¿sí? Básicamente esos serían los principales puntos en los cuales yo debo garantizar, debo enfocarme y con eso voy a asegurar un buen comportamiento de impermeabilización, ¿no? Adicional, el último, digamos que la última alternativa de lo que serían protección adicional, barreras protectoras, ¿sí? Sería en última instancia cuando realmente no puedo garantizar las 4 primeras, ¿no? Entonces, esa sería siempre nuestro criterio de diseño, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a garantizar en el concreto, ¿no? Entonces, el hormigón debería diseñarse con relaciones agua-cementado bajas, ¿no? Esto para mejorar la impermeabilidad. Entonces, todos sabemos aquí que esas relaciones agua-cemento bajas producen
una pérdida de la trabajabilidad del hormigón y más que todo una pérdida de lo que es la colocación, ¿no? Entonces, ahí lo que nos recomienda, pues, en general, es aplicar lo que serían aditivos que permitan mejorar este aspecto y para mejorar también lo que serían la parte de la permeabilidad del hormigón, cualquier medida como la inclusión de aire o aditivos impulsores de aire o reductores de agua o puzolanas, pues van y van a ser recomendados, ¿no? Para la parte de las juntas, nosotros deberíamos considerar también lo que es el efecto térmico al ser estructuras que están ambientales, que están en constante a la intemperie y que están básicamente siempre en ciclos de temperaturas de enfriamiento y calentamiento, pues esta parte va a ser bastante importante debido a su colocación y su ubicación general, ¿no? Dentro de las normativas, vamos a decir que las normativas de diseño se basan actualmente pues, en los códigos del ACI, ¿sí? Entonces ahí he puesto los principales, los cuales son el ACI 350 para lo que es, que rige todo lo que son los criterios específicos para estructuras que son ambientales, ¿no? Que dista y que de alguna forma salimos del esquema del ACI 318, ¿no? Entonces, este es el código específico que va a enmarcar, ¿sí?, el diseño de estas estructuras, y de ahí vamos a utilizar, dependiendo de la estructura en concreta que queramos diseñar, pues el ACI 350, que es el que se utiliza para el diseño sísmico y la evaluación y el diseño sísmico de estructuras que contengan líquidos, ¿sí? Y prácticamente esos serían los principales, ¿no? Adicional a eso, pues lo que sería la parte de las fisuras, de las grietas, etcétera, pues tenemos unos secundarios en los cuales estaría el ACI 224, que nos habla de las guías para el detallamiento del hormigón, para mitigar la fisuración y para generar juntas adecuadas en estructuras de concreto, ¿no? Adicional a eso, nosotros tenemos el PCA, sacó un documento en donde para estructuras de concreto de tanques rectangulares que tengan pues ciertas características, ciertas limitaciones, podemos utilizar ese documento donde él nos da ya los momentos y cortantes y fuerzas de diseño y nos da algunas guías para realizar el diseño de estas estructuras pues de una forma más fácil, ¿no? Ahora, como estamos hablando en el ACI, la parte de las cargas, todo se enmarca en el ACI ASCE7, ¿sí? Que pues sería el documento que nos vamos a referir posteriormente para esta cuestión. Ahora, ¿qué cambia? ¿No? Esa es la parte importante, ¿no? Entonces ya sabemos que aunque son elementos de concreto, pues tenemos un código ACI específico, ¿no? Entonces aquí prácticamente la última versión del ACI 350 incluye las partes que se requieren del ACI 318 para el diseño de estas estructuras. O sea, lo que quiere decir que yo no tendría, en resumen, que ir viendo los dos códigos. Con el código del ACI 350, pues voy a encontrar todos los criterios para el diseño a flexión, cortante, la evaluación de diseño de losas, etc. ¿Listo? Entonces, este código del ACI 350 va a tomar extractos, ¿sí? Y lo que va a hacer es mostrarnos esta parte, ¿no? Sin embargo, yo aquí he puesto el ACI 31802. Entonces, ahí van a decirme, bueno, la última versión, pues no es esa del ACI. Y resulta, pues, que es la última versión a la cual se refiere el ACI 350, ¿no? Entonces, en todo caso, pues, toda esa parte que se encuentre como extracto del ACI 318 en el documento del ACI 350, pues, tranquilamente podría actualizarse, ¿no? Ahora, hay que entender que el código, como cualquier código de diseño, lo único que hace es establecer requisitos mínimos de diseño para asegurar, con el objetivo de asegurar la salud y la seguridad pública. Sin embargo, pues yo puedo, como ingeniero calculista, asegurar o colocar mayores requisitos, asegurar
más la estructura. Sin embargo, irme por debajo, eso está totalmente prohibido, ¿no? Ahora, dentro de los códigos, digamos que este código, aunque es específico para el diseño de este tipo de estructuras, pues no tiene o no establece prácticamente sanciones por no emplearlo, ¿no? Entonces, el código lo único que va a hacer es establecer criterios de aceptación de los diseños. Sin embargo, pues no va a definir quién va a ser el responsable si existe cualquier problema o disputa, ¿no? Entonces, otra limitación que tenemos también es que el código, por ejemplo, dependiendo del país, va a tener un índole no oficial, ¿sí? Entonces, no tiene un estatus legal, realmente nada nos está obligando a diseñar con este, a menos pues de que el gobierno o la entidad que regula lo que sería la normativa dentro del país, pues lo adopte como una normativa obligatoria, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ya terminando un poco de la parte de las consideraciones generales, vamos a hablar un poco acerca del análisis estructural y qué consideraciones deben realizarse al respecto, ¿no? Entonces, en la parte del análisis estructural, vamos a empezar con los criterios generales de diseño, ¿sí? Entonces, en la parte del análisis, nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora de realizar todo lo que sería la modelación, ¿no? Desde el concepto, para que pues obviamente podamos obtener resultados que sean adecuados y que sean representativos del comportamiento que se espera real en la estructura, ¿no? Entonces, vamos a decir que dentro de los criterios generales que hay que considerar es las condiciones de esfuerzo y deformaciones que tienen este tipo de elementos, ¿no? Entonces, estas estructuras, debido a que prácticamente se conforman por muros estructurales, pues tienen de gran espesor, en algunos casos, dependiendo del tamaño, pues empiezan a tener un comportamiento en donde el espesor del muro empieza a cambiar y a tener esfuerzos que varían dentro del espesor, que hay que considerarlos y que posteriormente, cuando lleguemos a la parte del diseño, les explicaré un poco más a detalle de eso. Entonces, el espesor del muro es importante y la variación de los esfuerzos en él aún más, ¿no? También una parte importante es la evaluación topográfica de la localización del proyecto, ¿no? Entonces, como son estructuras enterradas generalmente, la parte topográfica y la modelación del terreno para lograr los esfuerzos que se producen en condiciones de servicio o en condiciones de evento extremo, como lo es el sismo, pues también es un criterio a considerar, ¿no? También debe considerarse, pues, el efecto del cambio de los coeficientes de presión o de empuje lateral del suelo, ¿no? Entonces, en condiciones sísmicas, el efecto de tener menor coeficiente o menor apoyo por parte del suelo, sumado a un empuje del líquido que contiene la estructura, pues puede producir efectos como el volcamiento de la estructura, que pues son efectos que deben controlarse y que son indeseables en todo caso, ¿no? Debe considerarse también el efecto del nivel freático. Es muy importante debido a que prácticamente en el proceso constructivo, estructuras como captaciones, pues quedan enterradas a niveles en donde el nivel freático puede hacer que el empuje de supresión de la estructura haga que la estructura flote. Y existen ese tipo de problemas y han existido ese tipo de fallas, ¿no? También hay que considerar, por ejemplo, el efecto o considerar estados en donde todo el terreno sufre inundaciones, en donde pues va a ocurrir pues este fenómeno de una forma mucho más fácil, ¿no? También el comportamiento sísmico, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a generar lo que es, a calcular la fuerza sísmica como de forma simplificada a través de la aceleración del terreno y la masa que tiene la estructura. Sin embargo, aquí el problema es que el agua empieza a tener un comportamiento dinámico y los empujes hidrodinámicos y las presiones convectivas hacen que la estructura genere fuerzas que no se pueden analizar
correctamente pues con los métodos tradicionales del espectro elástico de diseño correctamente, ¿no? Entonces, esa parte es también una consideración importante a la hora del diseño. Entonces, cuando hablamos de análisis estructural, básicamente tenemos que hablar de dos componentes. Uno es la evaluación de las cargas que se van a aplicar en la estructura, y dos, pues sería la parte del modelo como tal, ¿no? Para obtener resultados confiables. Entonces, en cuestión de las cargas, el código del ACI 350 nos refiere a la SCE 7, ¿no? En donde prácticamente las cargas que yo debo utilizar, pues sería la carga muerta, la carga viva, los empujes, ¿sí? Pero en esta parte de los empujes del fluido, nosotros vamos a considerar dos estados. Un estado de servicio, en donde estamos considerando pues de que existe la estructura, está funcionando a los niveles a los cuales hidráulicamente fue diseñada, y en un estado último en donde la estructura pues vamos a considerar que ocurrió un fallo, un atascamiento y suben los niveles o hubo una inundación y los elementos quedan con niveles supremamente altos en lo que serían el fluido que contiene, ¿no? También vamos a evaluar los empujes del terreno, pero entonces en estos empujes del terreno vamos a considerar el estado saturado y el estado no saturado por el efecto pues que hablábamos de la inundación. Los empujes que se generan por empujes activos que tengan que ver con la parte del sismo, ¿sí? Por el efecto sísmico, y lo que son las cargas sísmicas, ¿no? Ahora, dentro de los estados y las combinaciones de carga, para las estructuras que están conteniendo líquidos especialmente, yo debo evaluar 3 condiciones y asegurar el comportamiento bajo 3 estados de cargas, ¿no? Entonces, el primero, una prueba de estanqueidad de los elementos. ¿Qué quiere decir? Pues que yo tengo construido el tanque, no tengo el relleno lateral o el componente lateral del suelo, y yo lo voy a llenar para hacer la prueba de estanqueidad, ¿sí? Esa es una condición. El siguiente es que yo tengo el empuje del suelo, pero sin la fuerza que contrarresta del líquido, o sea, el tanque vacío, ¿sí? Y prácticamente el estado de condición de servicio en donde yo tengo el relleno y aparte, pues, el tanque en funcionamiento, ¿no? Entonces, estas 3 condiciones yo debo garantizar que la estructura esté funcionando adecuadamente, ¿no? Ahora, dentro del relleno del material granular, pues también vamos a tener en cuenta que las variaciones van a estar en los empujes de supresión, y tengo que considerar también pues el terreno saturado y no saturado. Las combinaciones de carga, pues ahí las vamos a encontrar en el ASCE 7, en donde ahí he puesto las principales para lo que serían cargas laterales, pero algo que es importante es que en estas estructuras yo debo, igual que por ejemplo estructuras como puentes o muelles, garantizar lo que son las condiciones en estado de servicio, ¿no? Entonces yo voy aquí a chequear todo lo que es el componente de agrietamientos bajo condiciones de servicio y combinaciones de cargas de servicio, las cuales pues son sin mayorar en su nomenclatura, ¿no? Adicional a eso, yo voy a considerar lo que son la parte sísmica. Naturalmente entendemos que el sismo no tiene una dirección pues principal y se evalúa en función a las distintas posibilidades de la multidireccionalidad del sismo y de los empujes, obviamente, que producen el sismo en la estructura, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la parte de las cargas, vamos a mirar la parte de la modelación, ¿no? Entonces, como decía al principio, estas estructuras principalmente están conformadas por muros de hormigón. Por lo tanto, para el análisis en un software computacional, nosotros vamos a utilizar o elementos shell o elementos de tipo sólido, ¿no? Entonces, debido a la complejidad de armar estas estructuras en elemento sólido, generalmente se utiliza, y es una buena práctica, tiene buenos resultados, generar el modelo con elementos shell, ¿sí? Dentro de los elementos shell, para que funcionen adecuadamente, nosotros debemos garantizar que exista y verificar que exista la conexión entre nodos de los muros,
entre los diferentes muros, ¿no? Para permitir, pues obviamente por el análisis de elementos finitos, que exista la continuidad de esfuerzos y de formaciones en los elementos. Entonces, aquí al respecto podríamos decir que hay un poco aquí hay que tener mucho cuidado, debido a que es práctica común importar los modelos de AutoCAD a SAP, y eso realmente yo no lo recomiendo porque existen muchos problemas en los cuales los nodos no quedan adecuadamente conectados, que la estructura de pronto en algún punto queda suelta, y eso es contraproducente, ¿no? Para los modelos de elementos shell, como decíamos, debido al efecto del espesor del muro y la variación, nosotros deberíamos modelar con elementos tipo shell thick, de espesor, con la teoría de placas de gran espesor, ¿no? Para poder evaluar estas diferencias, ¿sí? Entonces, ahí está, por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca de esta estructura, que es una captación, ¿sí? Y les voy a mostrar un poco cómo quedaría realizado lo que es el modelo en SAP 2000 de lo que sería esta estructura de los muros, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros garantizamos lo que es la continuidad y que todos los nodos tengan una adecuada conexión, pues vamos también a tener que mirar cómo vamos a modelar el suelo, ¿no? Entonces, la rigidez del suelo, ¿no?, es otro parámetro que es importante y que a veces no se le considera mucho o no se lo tiene muy en cuenta, ¿no? Entonces, en la parte de la rigidez del suelo, nosotros debemos decir que se pueden representar por medio de resortes, los cuales pueden ser elásticos, ¿sí?, que es lo común, o si se pudiera o si fuera un proyecto de pronto un poco de mayor sensibilidad, debería modelarse con resortes no lineales, ¿no?, en los cuales la rigidez del resorte va a cambiar en función a la profundidad del terreno y de la profundidad a la cual esté enterrada la estructura, ¿no? En cualquier caso, el modelo debe considerar que el suelo es un elemento que se modela que solo soporta compresión. Eso es súper importante debido a que a los empujes laterales de la carga sísmica, pues puede ocurrir que existen levantamientos de la estructura y en esa parte pues no debería tener o no debería existir una rigidez que impida ese levantamiento y yo lo pueda evaluar, ¿no? Más que todo porque después vamos a ver que es un criterio también de aceptación. La parte que queda en compresión cuando está en estado de carga lateral, ¿no? Entonces, ahí los resortes, esta es la parte, una fotografía de la losa, de fondo de la estructura, en donde ahí se miran los resortes en cada dirección y las condiciones de borde de la losa, ¿no? Ahora, en la parte de los empujes, ¿sí?, nosotros vamos a modelar los diferentes coeficientes para empujes en reposo, estado activo, pasivo, en estado saturado y no saturado, ¿no? Entonces, para el efecto sísmico, es común utilizar las ecuaciones de Rankine y el Monod-Cabe, ¿sí? Pero siempre considerar que la estructura debe considerarse la variación del perfil estratigráfico dentro de los contactos que existen en la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está un pequeño video en donde se muestra del modelo cómo está modelado el suelo y se puede mirar, por ejemplo, que en la parte superior de la estructura nosotros tenemos un perfil que va variando, viéndolo en forma de vectores de fuerza. Ahí se mira cómo se aplica en el modelo, pues los vectores de fuerza que representan los empujes en estado de reposo sobre la estructura. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? El efecto del agua, ¿no? Entonces, la carga hidrodinámica es algo de mucho cuidado y que debe considerarse con mucha paciencia, básicamente, ¿no? Entonces, digamos que el comité del 350 de la CI reconoció de que las estructuras al contener líquidos, pues tienen comportamientos únicos bajo la excitación sísmica, ¿no? Entonces, estos comportamientos obligó que el comité saque un documento adicional, ¿no?, que es el 350.3.06. Entonces, este documento es específicamente para evaluar
la carga que se produce dentro del sistema debido al efecto sísmico producida por la fuerza inercial, o sea, por el peso de la estructura o la masa de la estructura como tal, y adicional, el efecto hidrodinámico que ocurre en la masa de agua, ¿no? Y también establece criterios para garantizar la resistencia que están en concordancia con el ACI 350, ¿no? Este documento cubre lo que serían tanques de formas circulares, rectangulares y para concreto reforzado y preesforzado. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para modelar el agua? Nosotros vamos a tener una masa de agua que va a generar dos fuerzas, una masa impulsiva y una masa convectiva, ¿sí? Cada una de estas, pues va a tener unos vectores de fuerza que deben representarse en las paredes de la estructura, ¿no? Entonces, yo tengo los vectores dentro del documento, nosotros vamos a encontrar los esquemas de cómo se aplican estas fuerzas, y yo voy a tener, por ejemplo, el empuje hidrostático normal del agua en función de la altura. Voy a tener el típico fuerza inercial que se produce de la masa de los muros por la aceleración del sismo, pero yo voy a tener también lo que serían los empujes que existen sobre una pared en donde el agua empieza a empujar con una distribución que no es rectangular ni es triangular y que empieza a alar por el problema o por su comportamiento de la tensión tisular, que empieza a alar el muro, ¿no? Entonces, todos estos tipos de fuerza yo las evalúo con el documento y al final lo que yo hago es calcular un esquema de distribución de fuerzas simplificadas en donde, por ejemplo, en este caso, yo tengo una estructura que tiene un muro de 5 metros de alto, en donde el nivel de agua era 2.4 metros, y ahí se mira cómo queda representada las fuerzas sobre este muro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acerca del diseño? ¿Sí? En la parte del diseño estructural, nosotros vamos a hablar de que existen cambios que son importantes al diseño tradicional de las estructuras, ¿no? Entonces, uno de los principales cambios, pues sería lo que es las cuantías de refuerzo mínimo en las losas y los muros, ¿no? Entonces, tradicionalmente, nosotros estamos acostumbrados a que dependen del tipo de elemento, si es viga, si es losa, etcétera. Vamos a decir que para este tipo de estructuras va a depender de la longitud entre juntas de movimiento. Como hablábamos al inicio, nosotros tenemos que garantizar dónde van a estar las juntas de construcción o las juntas de dilatación, y en función a esas distancias, yo voy a garantizar un refuerzo mínimo de fraguado y temperatura, ¿no? También tenemos un cambio importante que es el factor de durabilidad ambiental. El factor de durabilidad ambiental es un factor que debe multiplicarse a la resistencia requerida del elemento, ¿sí? Según la demanda, cuando este elemento yo necesite que sea durable, impermeable y que tenga o que se garantice las condiciones de servicio dentro del elemento, ¿no? Entonces, este no va a aplicar para elementos que estén controlados por compresión, tampoco se va a aplicar para el chequeo en condiciones de servicio, o sea que solamente lo vamos a aplicar para condiciones de resistencia última, y no aplica tampoco para las combinaciones de carga que consideren el sismo, ¿sí? Entonces, prácticamente este factor lo vamos a utilizar es para el estado en condiciones de que serían bajo cargas gravitacionales, ¿no? Entonces, el factor SD se calcula con estas expresiones, y yo voy a necesitar que mi resistencia requerida a flexión, ¿sí?, sea mayor a la multiplicación de del momento o de la demanda a flexión multiplicada por SD. Es un factor de mayoración de la demanda. ¿Listo? Ahora, para el chequeo de condiciones de servicio, nosotros vamos a necesitar, o mejor dicho, contempla que los elementos ambientales o las estructuras ambientales pues van a estar siempre en contacto directo con el terreno, van a estar en contacto directo con el agua y el suelo, y aparte de todo, dependiendo del líquido que contengan, pueden tener un alto componente de filtraciones,
corrosivas, ¿no? Que pueden producir corrosión en los elementos, ¿no? Entonces, el análisis se realiza muy parecido a cómo se hace el análisis en elementos para el diseño de puentes. Nosotros vamos a chequear los esfuerzos máximos que se producen en el acero a tensión bajo condiciones de cargas de servicio, ¿sí? Y esos esfuerzos me van a decir, de alguna forma, me van a limitar la separación máxima a la cual yo debo espaciar mi refuerzo en estas zonas, ¿no? Entonces, la separación S, ¿sí? Que yo voy a permitir y que yo voy a producir va a ser menor a una separación máxima que se calcula con esta expresión, ¿no? Que está en función al esfuerzo y a la distancia desde la fibra extrema en tensión al centroide de las varillas en tensión del elemento que estoy evaluando, ¿no? También yo voy a tener límites en los esfuerzos. Existe, dependiendo del tipo de elementos, límites a los esfuerzos que se producen en el acero en tensión. También tengo que garantizar lo que es el diseño por estabilidad de estas estructuras, ¿no? Entonces, en el ACI 350.4R, nosotros nos pide el código que garanticemos que existe, el diseño está adecuado bajo 4 condiciones de estabilidad, que es el deslizamiento, el volcamiento, la flotación y los esfuerzos admisibles en el suelo, ¿no? Entonces, en esta parte, nosotros tenemos en la tabla 3.1 del documento, pues tenemos lo que serían los factores de seguridad a lo que son estos fenómenos, ¿no? Entonces yo debo garantizar estos factores de seguridad y una parte importante y por lo cual nosotros debemos permitir que la estructura, cuando hagamos el modelo, no restrinja lo que sería la tensión en el suelo, es debido a que un chequeo es calcular cuánto es el área de la base o de la losa que está en contacto con el suelo, que se encuentra en compresión dependiendo del tipo de condición de carga, ¿no? Entonces, para condiciones usuales, cargas gravitacionales, pues toda la base debería estar en compresión, el suelo debería estar toda la base en compresión, y para efectos del sismo, yo debería garantizar que la resultante de fuerzas en la estructura, pues quede dentro de lo que sería la losa como tal, ¿no? Entonces, eso es un criterio también que hay que considerar y que es bastante importante, ¿no? Como conclusiones, podríamos decir que la estructura, este tipo de estructuras ambientales, pues consideran comportamientos propios en donde el diseñador debe ser muy hábil para capturarlos desde el punto de vista del análisis estructural, ¿no? Y también, pues otra parte importante es que debe diseñarse adecuadamente en donde el detallamiento, como en toda estructura de hormigón, es supremamente importante, en donde la separación del refuerzo es un criterio bastante cuidadoso, debe ser cuidadoso, y donde el control de los materiales es algo que debe realizarse para cualquier tipo de esta obra, ¿no? Dentro de la parte del análisis estructural, nosotros debemos, como conclusión, que debemos considerar, pues, efectos, ¿sí? Los efectos que se producen por las cargas propias, pero a mí me parece que lo más importante en el diseño de estos elementos es considerar el efecto hidrodinámico, ¿no? Entonces, en el documento de la ACI, que se encarga del efecto de las cargas hidrodinámicas, es un modelo simplificado de cargas estáticas, ¿sí? Sin embargo, para obras de mayor envergadura, debería producirse o debería por lo menos generarse un modelo en donde la masa se junte o se conecte a la estructura, la masa de agua se conecte a la estructura de una forma mucho más específica, en donde para análisis ya tiempo-historia, yo pueda mirar realmente cómo es el comportamiento y cuáles son los esfuerzos que se producen en este tipo de estructuras, ¿no? Para el diseño estructural, pues lo más importante debería ser evitar la parte de condiciones perjudiciales, ¿no? Entonces, en este tipo de muros, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar zonas en donde el hormigón esté funcionando a tensión cortante, ¿sí? Un fenómeno bastante complejo en donde el hormigón se fisura muy rápido, ¿sí? Entonces, el efecto combinado de hormigón sometido a tensión y cortante, generalmente en estructuras convencionales no se controla y hay ecuaciones específicas para evitar pues que falle el hormigón por cortante en esa parte, ¿no?
Y bueno, esa era la presentación. Para cualquier pregunta, ahí les dejo mis contactos. Y no sé, Juan José o Joaquín, si quieren continuar con la moderación. Listo, gracias Juan Carlos por la presentación. Dejo la palabra a Joaquín. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. No tenemos por el momento ninguna pregunta en el chat. No sé si es que haya alguien de aquí de Aditec o Juan José quiera hacer alguna pregunta. En todo caso, queremos agradecerte mucho por tu tiempo y por ayudarnos en este webinar en conjunto con la Universidad San Francisco. Queremos agradecer al ingeniero Juan Carlos Pantoja Moyano, magíster en ciencias de ingeniería estructural, catedrático de la Universidad de San Francisco. La próxima semana vamos a tener el siguiente webinar. En este caso vamos a estar publicando a través de las redes de quién va a ser el siguiente webinar y el horario y el tema en lo que sería este primer encuentro sobre tratamiento de aguas residuales. Queriendo agradecer de nuevo a Juan José Recalde por su ayuda en este tema y también a los estudiantes del Student Chapter de la ACI de la Universidad de San Francisco. Muchísimas gracias a todos. Veamos tal vez aquí una pregunta. No. Felicitaciones, Juanca. Excelente exposición. Muchas gracias. Felicidades. Entonces, bueno, eso es lo que nos ponen en cuanto al chat. Bueno, aquí tenemos ya lo que sería la siguiente charla. La siguiente charla la va a realizar Christopher Miller. Él es director de desarrollo internacional de Cypex Chemical Corporation y él va a hablar de impermeabilización de tanques de aguas residuales PETARS. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con estos webinars. El de próxima semana va a ser el miércoles 9 de diciembre a las 4 de la tarde. Esperamos que más gente se pueda conectar, obviamente, y esto, digamos, es un tema ya más pertinente a la línea de Aditec también y de Cypex. En todo caso, queremos agradecerles. Muchísimas gracias. Un último comentario. Felicitaciones, ingeniero Juan Carlos, un excelente aporte. De Gladys Eras, Paola Sánchez, excelentes felicidades Juan Carlos, Alexandra Romo, felicitaciones y buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, creo que la gente te aclama por la presentación. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y que les agradezco y que todos se encuentren sanos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. A ver. Gracias de parte de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de San Francisco de Quito. Agradecer a todos los presentes, agradecer también a Aditec y de mi parte también agradecerte, Juan Carlos, por la excelente presentación. Hasta el próximo miércoles. Súper chévere, gracias.